Capítulo 36. El sueño. Prosiguieron los servicios de manera incesante con enfermos que exigían cuidados y perturbados que reclamaban atenciones. Al caer de la noche ya me sentía integrado en el mecanismo de los pases, aplicándolos a los necesitados de toda suerte. Por la mañana regresó Tobías a las cámaras y más por generosidad que por otro motivo me estimuló con palabras animosas. «Bien, André», exclamó contento, «lo voy a recomendar al ministro Genesio y por los servicios iniciales recibirá el doble de bonus». Ensayaba palabras de reconocimiento cuando la señora Laura y Lisias llegaban y me abrazaban. «Nos sentimos profundamente satisfechos», dijo la generosa señora sonriendo. Lo acompañé en espíritu durante la noche y su estreno en el trabajo es motivo de justa alegría en nuestro círculo doméstico. Tuve la satisfacción de llevar la noticia al ministro Clarencio, que me recomendó que lo cumplimentase en su nombre. Cambiaron observaciones afectuosas con Tobías y Narcisa. Me pidieron un relato verbal de las impresiones y yo no cabía en mí de contento. Pero más sublimes alegrías se reservaban para después. No obstante la invitación amable de la progenitora de Lisias para que regresase a casa a descansar, Tobías puso a mi disposición un apartamento de reposo ubicado junto a las cámaras de rectificación, aconsejándome algún descanso. De hecho, sentía gran necesidad de dormir. Narcisa me preparó el lecho con desvelos de hermana. Recogido en aquel cuarto confortable y espacioso, oré al Señor de la vida agradeciéndole la bendición de haber sido útil. La provechosa fatiga de los que cumplen el deber no me dejó oportunidad para una vigilia desagradable. A los pocos instantes sensaciones de suavidad invadieron mi alma y tuve la impresión de ser arrebatado en un pequeño barco rumbo a regiones desconocidas. ¿A dónde me dirigía? Imposible responder. A mi lado un hombre silencioso sostenía el remo. Cual niño que no puede enumerar ni definir las bellezas del camino, me dejaba conducir sin hacer exclamación alguna, aunque extasiado con las magnificencias del paisaje. Me parecía que la embarcación seguía aceleradamente a pesar de los movimientos de ascensión. Transcurridos algunos minutos, me vi frente a un puerto donde alguien me llamó con especial cariño. «André, André». Desembarqué con precipitación verdaderamente infantil. Reconocería aquella voz entre millares. En un momento abrazaba a mi madre en transportes de júbilo. Fui conducido por ella a un prodigioso bosque donde las flores estaban dotadas de singular propiedad, la de retener la luz, revelando la fiesta permanente del perfume y del color. Tapetes dorados y luminosos se extendían bajo los árboles que susurraban al viento. Mis impresiones de felicidad y de paz eran indecibles. El sueño no se verificaba como sucede en la tierra. Yo sabía que había dejado mi vehículo inferior en el apartamento de las cámaras de rectificación en nuestro hogar y tenía la absoluta conciencia de aquel movimiento en un plano distinto. Mis nociones de espacio y de tiempo eran exactas. La riqueza de emociones, a su vez, se afirmaba a cada instante con más intensidad. Después de dirigirme sagrados incentivos de espiritualidad, mi madre declaró bondadosamente: «Mucho rogué a Jesús que me permitiese tenerte a mi lado en el primer día de tu servicio. Como puede ver, hijo mío, el trabajo es un tónico divino para el corazón. Numerosos compañeros nuestros, después de dejar la tierra, se demoran en actitudes contraproducentes, aguardando milagros que jamás se verificarán. De ese modo reducen hermosas capacidades
a simples expresiones parasitarias. Algunos se dicen descorazonados por la soledad. Otros, como sucedía en la tierra, se declaran en desacuerdo con el medio a que fueron llamados para servir al Señor. Es indispensable, André, convertir toda oportunidad de la vida en motivo de atención a Dios. En los círculos inferiores, hijo mío, el plato de sopa al hambriento, el bálsamo al leproso, el gesto de amor al desilusionado, son servicios que nunca quedarán olvidados en la casa de nuestro Padre. Aquí, igualmente, la mirada de comprensión al culpable, la promesa evangélica a los que viven en desesperación y la esperanza al afligido constituyen bendiciones de trabajo espiritual que el Señor observa y registra a nuestro favor. La fisonomía de mi madre estaba más bella que nunca. Sus ojos de virgen parecían irradiar sublime luminosidad. Sus manos me transmitían en gestos de ternura fluidos creadores de nuevas energías, a la vez que cariñosas emociones. El Evangelio de Jesús, André, continuó diciendo amorosamente, nos recuerda que hay mayor alegría en dar que recibir. Aprendamos a concretizar semejante principio en el esfuerzo diario al que somos conducidos por nuestra propia felicidad. Da siempre, hijo mío. Sobre todo, jamás olvides darte a ti mismo en tolerancia constructiva, en amor fraternal y en divina comprensión. La práctica del bien exterior es una enseñanza y una llamada para que lleguemos a la práctica del bien interior. Jesús dio más de sí para el engrandecimiento de los hombres que todos los millonarios de la tierra congregados en el servicio sublime de la caridad material. No te avergüences de amparar a los llagosos y esclarecer a los locos que penetren en las cámaras de rectificación, donde observé espiritualmente tus servicios durante la pasada noche. Trabaja, hijo mío, haciendo el bien. En todas nuestras colonias espirituales, así como en las esferas del globo, viven almas inquietas, ansiosas de novedades y distracción. Pero, siempre que puedas, olvida el entretenimiento y busca el servicio útil. Así como yo, indigente como soy, puedo ver en espíritu tus esfuerzos en nuestro hogar y seguir las penas de tu Padre en las zonas umbralinas. Dios nos ve y acompaña a todos, desde el más esclarecido embajador de su bondad hasta los últimos seres de la creación, muy por debajo aún de los gusanos de la tierra. Mi madre hizo una pausa que deseé aprovechar para decir alguna cosa, pero no pude. Lágrimas de emoción embargaban mi voz. Ella me dirigió una cariñosa mirada, comprendiendo la situación, y continuó. Conocemos aquí en la mayoría de las colonias espirituales la remuneración del servicio por el bonus hora. Nuestra base de compensación une dos factores esenciales. El bono representa la posibilidad de recibir alguna cosa de nuestros hermanos en lucha o bien remunerar a alguien que encontremos en nuestras misiones. Pero el criterio en cuanto al valor de la hora pertenece exclusivamente a Dios. En la bonificación exterior puede haber muchos errores de nuestra personalidad falible. Considerando nuestra posición de criaturas en labores de evolución, como sucede en la tierra, pero en lo concerniente al contenido espiritual de la hora, hay correspondencia directa entre el servidor y las fuerzas divinas de la creación. Es por eso, André, que en nuestras actividades experimentales en el progreso común a partir de la esfera carnal sufren continuas modificaciones todos los días. Tablas, cuadros y pagos son modalidades de experimentación de los administradores a quienes el Señor concedió la oportunidad de cooperar en sus obras divinas de la vida. Así,
como concede a la criatura el privilegio de ser padre o madre por algún tiempo en la tierra y en otros mundos. Todo administrador sincero es celoso de los servicios que le competen. Todo padre consciente está lleno de desvelado amor. Dios también, hijo mío, es administrador vigilante y padre devotísimo. A nadie olvida y se reserva el derecho de entenderse con el trabajador en cuanto al verdadero provecho en el tiempo de servicio. Toda compensación exterior afecta a la personalidad en experiencia, pero todo valor de tiempo interesa a la personalidad eterna, aquella que permanecerá siempre en nuestros círculos de vida, en marcha hacia la gloria de Dios. Es por esta razón que el Altísimo concede sabiduría al que gasta el tiempo en aprender y da más vida y más alegría a los que saben renunciar. Mi madre calló mientras yo enjugaba los ojos. Entonces ella me tomó en sus brazos acariciándome con desvelo, como el niño que se adormece después de la lección. Perdí la conciencia de mí mismo para despertar más tarde en las cámaras de rectificación, experimentando vigorosas sensaciones de alegría. Capítulo 37. La conferencia de la ministra. En el curso de los trabajos del día inmediato, grande era mi interés por la conferencia de la ministra veneranda. Consciente de que necesitaría permiso, me entendí con Tobías al respecto. A esas aulas, dijo él, van a oír solamente los espíritus sinceramente interesados. Los instructores aquí no pueden perder el tiempo. Queda usted autorizado para comparecer con los demás oyentes, que se cuentan por centenares, entre servidores y acogidos a los ministerios de regeneración y de auxilio. Con un gesto afectuoso y de estímulo concluyó: le deseo excelente provecho. El nuevo día transcurrió en servicio activo. El contacto con mi madre y sus bellas observaciones relacionadas con la práctica del bien llenaban mi espíritu de sublime confortamiento. Al principio, después de despertar, aquellas aclaraciones sobre el bonus ahora habían suscitado en mí ciertas interrogaciones importantes. ¿Cómo podría ser que la compensación de la hora se hallase afectada a Dios? ¿No era la distribución y cuenta del tiempo una atribución del administrador espiritual o humano? Tobías vino a esclarecer mi inteligencia hambrienta de luz. Los administradores, en general, tienen a su cargo la obligación de contar el tiempo de los servicios, siendo justo igualmente que instituyan elementos de respeto y consideración al mérito del trabajador. Pero en cuanto al valor esencial del aprovechamiento, solo las fuerzas divinas lo pueden determinar con exactitud. Hay servidores que después de 40 años de actividad especial se retiran de ella como si fuesen incipientes de la primera hora, probando que gastaron el tiempo sin emplearse ni dedicarse espiritualmente. Así como existen hombres que alcanzando 100 años de existencia salen de ella con la misma ignorancia de su edad infantil. Tan precioso es el concepto de su madre, dijo Tobías, que basta recordar las horas de los hombres buenos y de los malos. En los primeros se transforman en graneros de bendiciones del Eterno, en los segundos en látigos de tormento y remordimiento, como si fuesen seres malditos. Cada hijo rinde cuentas al Padre, de conformidad con el empleo de la oportunidad o según sean sus obras. Esa contribución al esclarecimiento me auxilió a ponderar el valor del tiempo en todos los sentidos. Llegaba la hora destinada a la conferencia de la ministra, que se efectuó después de la oración vespertina. Me dirigí en compañía de Narcisa y de Salustio hacia el gran salón situado en plena naturaleza. Era una verdadera maravilla aquel recinto verde,
donde grandes bancos de hierba nos acogieron confortablemente. Flores diversas, brillando a la luz de bellos candelabros, exhalaban delicado perfume. Calculé la asamblea en más de 1000 personas. En la disposición común de la gran reunión, noté que 20 entidades se hallaban sentadas en sitio destacado entre nosotros y cerca de la eminencia florida donde se veía la poltrona de la instructora. A una pregunta mía, Narcisa explicó: estamos en la asamblea de oyentes. Aquellos hermanos que se hallan en lugar preferente son los más adelantados en la materia que se va a tratar hoy. Compañeros que pueden interpelar a la ministra. Adquirieron ese derecho por la aplicación al tema, condición que podemos alcanzar también nosotros mismos. ¿No puede usted figurar entre ellos?, indagué. No, por ahora solo me podré sentar allí cuando la instructora verse sobre el tratamiento a los espíritus perturbados. Hay hermanos que permanecen allí mientras se desarrollan las más diversas tesis de acuerdo a la cultura que ya hayan adquirido. Es muy interesante el proceso, expresé. El gobernador, prosiguió la enfermera, determinó esa medida en las clases y charlas de todos los ministros para que los trabajos no se convirtiesen en desviaciones de personalismo, sin base justa y con pérdida de tiempo para el conjunto. Cualquier duda, cualquier punto de vista verdaderamente útil podrá ser aclarado o aprovechado teniendo en vista el momento adecuado. Acababa ella de hablar cuando la ministra penetró en el recinto en compañía de 2 señoras de aspecto distinguido, que Narcisa informó que eran ministras de comunicaciones. Veneranda esparció con solo su presencia enorme alegría en todos los semblantes. No mostraba la fisonomía de una anciana, lo cual contrastaba con el nombre. Pero sí, el semblante de una noble señora de edad madura, llena de sencillez y sin afectación. Después de conversar ligeramente con los 20 compañeros, como para tomar informes sobre las necesidades dominantes en la Asamblea General, con relación al tema de la noche, comenzó a decir: como siempre, no puedo aprovechar esta reunión para un discurso de larga duración, pero me hallo aquí para conversar con ustedes relacionando algunas observaciones sobre el pensamiento. Se encuentran entre nosotros en este momento algunos centenares de oyentes que se sorprenden con nuestra esfera llena de formas análogas a las del planeta. No habían aprendido que el pensamiento es el lenguaje universal. No habían sido informados de que la creación mental lo es casi todo en nuestra vida. Son numerosos los hermanos que formulan semejantes preguntas. Todavía encuentran aquí la habitación, el utensilio, el lenguaje terrestre. Con todo, esta realidad no debe causar sorpresa a nadie. No podemos olvidar que hemos vivido hasta ahora, refiriéndonos a la existencia humana, en viejos círculos de antagonismo vibratorio. El pensamiento es la base de las relaciones espirituales de los seres, pero no podemos olvidar que somos millones de almas dentro del universo, algo insumisa aún a las leyes universales. No somos todavía comparables a los hermanos más viejos y más sabios, próximos a lo divino, pero sí millones de entidades viviendo en los caprichosos mundos inferiores de nuestro yo. Los grandes instructores de la humanidad carnal enseñan principios divinos y exponen verdades eternas y profundas en los círculos del globo. Pero en general, en las actividades terrestres recibimos noticias de esas leyes sin someternos a ellas. Y tomamos conocimiento de esas verdades sin consagrarles nuestras vidas. ¿Sería creíble que tan solo por admitir el poder del pensamiento quedase el hombre libre de toda condición inferior? Imposible. Una existencia secular en la carne terrestre
representa un periodo demasiado corto para que podamos aspirar a la posición de cooperadores esencialmente divinos. Nos informamos con respecto a la fuerza mental en el aprendizaje mundano, pero olvidamos que toda nuestra energía en este particular ha sido empleada por nosotros en sucesivos milenios en creaciones mentales destructivas y perjudiciales a nosotros mismos. Somos admitidos a los cursos de espiritualización en las diversas escuelas religiosas del mundo, pero con frecuencia actuamos exclusivamente en el terreno de las afirmativas verbales. Nadie podrá atender al deber solo con palabras. Nos enseña la Biblia que el propio Señor de la vida nos estacionó en el verbo y que continuó el trabajo creador en la acción. Todos sabemos que el pensamiento es fuerza esencial, pero no admitimos nuestro milenario vicio en el desvío de esa fuerza. Ahora es cosa admitida que un hombre está obligado a alimentar a los propios hijos, pues en las mismas condiciones cada espíritu está compelido a mantener y nutrir las creaciones que le son peculiares. Una idea criminal producirá generaciones mentales de la misma naturaleza. Un principio elevado obedecerá a la misma ley. Recurramos a un símbolo más simple. Después de elevarse a las alturas, el agua vuelve purificada, portando vigorosos fluidos vitales en el rocío protector o en la lluvia benéfica. Si la conservamos con los detritos de la tierra, la haremos vivienda de microbios destructores. El pensamiento es fuerza viva en todas partes. Es atmósfera creadora que envuelve al Padre y a los hijos, a la causa y a los efectos en el hogar universal. En él se transforman los hombres en ángeles, camino al cielo, o se hacen genios diabólicos, camino al infierno. ¿Comprenden ustedes la importancia de todo eso? Ciertamente, en las mentes evolucionadas, tanto entre los desencarnados como entre los encarnados, basta el intercambio mental sin necesidad de las formas. Y es justo destacar que el pensamiento en sí es la base de todos los mensajes silenciosos de la idea en los maravillosos planos de la intuición entre seres de toda especie. Dentro de ese principio, el espíritu que haya vivido exclusivamente en Francia podrá comunicarse en Brasil de pensamiento a pensamiento, prescindiendo de la forma verbal que en este caso será siempre la del receptor. Pero ello exige también la afinidad pura. No nos hallamos todavía en esferas de absoluta pureza mental donde las criaturas tienen afinidades entre sí. Cultivamos afinidad unos con los otros, en núcleos aislados, y somos compelidos a proseguir en construcciones transitorias de la Tierra, a fin de regresar a los círculos planetarios con un mayor bagaje evolutivo. Por tanto, nuestro hogar, como ciudad espiritual de transición, es una bendición para nosotros, concedida por acrecimiento de misericordia, para que algunos se preparen para la ascensión y para que la mayoría vuelva a la tierra para servicios redentores. Comprendamos la grandiosidad de las leyes del pensamiento y sometámonos a ella desde hoy. Después de una larga pausa, la ministra sonrió al auditorio y preguntó: ¿quién desea aprovechar? De inmediato, suave música llenó el recinto de exquisitas melodías. Veneranda conversó todavía por mucho tiempo, revelando amor y comprensión, delicadeza y sabiduría, sin solemnidad alguna en sus gestos que evidenciase el término de la charla. Dio por concluido el acto con aquella pregunta graciosa. Cuando observé que los compañeros se levantaban para despedirse a los acordes de la música habitual, indagué a Narcisa sorprendido. ¿Qué es esto? ¿Acabó ya la reunión? La bondadosa enfermera aclaró sonriente. La ministra Veneranda es siempre así. Finaliza la charla en medio del mayor interés. Ella acostumbra a afirmar que las prédicas evangélicas comenzaron con Jesús, pero que nadie puede saber cuándo y cómo terminarán. Capítulo 38.
el caso Tobías. En el tercer día de trabajo me alegró Tobías con una agradable sorpresa. Terminado el servicio al atardecer, al haberse encargado a otros de la asistencia nocturna, fui fraternalmente llevado a su residencia, donde me aguardaban bellos momentos de alegría y aprendizaje. Al entrar, me presentó a dos señoras, una de edad y la otra aproximándose a la edad madura. Aclaró que esta era su esposa y la otra hermana, Luciana y Hilda. Afables y dedicadas, se destacaban en gentilezas. Reunidos en la hermosa biblioteca de Tobías, examinamos maravillosos volúmenes, tanto por su encuadernación como por su contenido espiritual. La señora Hilda me invitó a visitar el jardín para que pudiese observar algunos canteros de caprichosas formas. Cada casa en nuestro hogar parecía especializarse en el cultivo de determinadas flores. En casa de Licias, las glicinas y los lirios se contaban por centenares. En la residencia de Tobías, las innumerables hortensias desabrochaban entre verdes tapetes de violetas. Bellas pérgolas de delicados árboles, recordando al bambú tierno, presentaban en lo alto una trepadora interesante cuya especialidad consiste en unir frondas diversas a guisa de enormes lazos floridos en la enramada de los árboles, formando gracioso techo. No sabía cómo traducir mi admiración. La atmósfera estaba embalsamada de embriagador perfume. Contábamos la belleza del paisaje en general, visto desde aquel ángulo del Ministerio de Regeneración, cuando Luciana nos llamó al interior para hacer una ligera reflexión. Encantado con aquel ambiente sencillo y lleno de notas de sincera fraternidad, no sabía cómo agradecer al generoso anfitrión. A cierta altura de la amable conversación, Tobías dijo sonriente: «Mi amigo, realmente usted es aún novato en nuestro ministerio y probablemente desconozca mi caso familiar». Las dos señoras sonrieron al mismo tiempo y, observando mi silenciosa interpelación, el dueño de la casa continuó: «Es verdad que tenemos varios grupos en las mismas condiciones. Imagínese que fui casado 2 veces». Indicando a las dos compañeras presentes, prosiguió con gesto de buen humor: «Creo que nada es necesario aclarar en cuanto a las esposas». «Sí», murmuré extremadamente confundido. «¿Quiere decir que las señoras Hilda y Luciana participaron de sus experiencias en la tierra?» «Eso mismo», respondió tranquilo. En ese ínterin la señora Hilda tomó la palabra dirigiéndose a mí. «Disculpe a nuestro Tobías, hermano André. Él está siempre dispuesto a hablar del pasado cuando nos encontramos con alguna visita recién llegada de la tierra. No será motivo de júbilo vencer al monstruo de los celos inferiores», adujo con el mejor buen humor, «conquistando por lo menos alguna expresión de real fraternidad». «De hecho», objeté, «el problema nos interesa profundamente a todos. Hay millones de personas en los círculos del planeta en estado de segundas nupcias. ¿Cómo resolver tan alta cuestión afectiva considerando la espiritualidad eterna? Sabemos que la muerte del cuerpo apenas transforma sin destruir. Los lazos del alma prosiguen a través del infinito. ¿Cómo proceder? ¿Condenar al hombre o a la mujer que se casaron más de una vez? Encontraríamos millones de criaturas en esas condiciones. Muchas veces recordé con interés el pasaje evangélico en que el Maestro nos promete la vida de los ángeles cuando se refirió al casamiento en la eternidad. Es forzoso reconocer con toda nuestra veneración al Señor, atajó bondadosamente el anfitrión, que aún no nos hallamos en la esfera de los ángeles, y sí en la de los hombres desencarnados. Entonces, ¿cómo solucionar aquí semejante situación?, pregunté. Tobías sonrió y consideró. Muy simplemente, reconocemos que entre el irracional y el hombre hay enorme serie gradual de posiciones.
así también entre nosotros. El camino hasta el ángel representa inmensa distancia a recorrer. Ahora, ¿cómo podemos aspirar a la compañía de los seres angelicales si aún no somos ni siquiera fraternales los unos con los otros? Claro que existen caminantes de ánimo fuerte que se revelan superiores a todos los obstáculos de la senda por el supremo esfuerzo de la voluntad, pero la mayoría no prescinde de puentes o del socorro de guardianes caritativos. En vista de esa verdad, los casos de esa naturaleza son resueltos en los cimientos de la fraternidad legítima, reconociéndose que el verdadero casamiento es el de las almas y que esa unión nadie podrá quebrantarla. En ese instante Luciana, que se mantenía silenciosa, intervino agregando: conviene explicar además que todo eso, felicidad y comprensión, lo debemos al espíritu de amor y renuncia de nuestra Hilda. La señora Hilda, demostrando digna humildad, acentuó: cállense, nada de cualidades que no poseo. Trataré de hacer un sumario de nuestra historia con el fin de que nuestro huésped conozca mi doloroso aprendizaje. Y continuó después de fijar un gesto de narrador amable. Tobías y yo nos casamos en la tierra cuando éramos todavía muy jóvenes, en obediencia a sagradas afinidades espirituales. Creo necesario describir la felicidad de dos almas que se unen y se aman verdaderamente en el matrimonio. Pero la muerte, al parecer, celosa de nuestra aventura, me sustrajo del mundo al nacer nuestro segundo hijito. Nuestro tormento fue indescriptible. Tobías lloraba sin remedio, mientras yo me veía sin fuerzas para sofocar la propia angustia. Pesados días de sombras se abatieron sobre mí. No tuve otro remedio sino continuar agarrada al marido y a la pareja de hijitos, sorda a todas las aclaraciones que los amigos espirituales me enviaban por intuición. Quería luchar como la gallina al lado de sus polluelos. Reconocía que el esposo necesitaba reorganizar el ambiente doméstico y que los pequeñitos reclamaban asistencia maternal. La situación se tornaba francamente insoportable. Mi cuñada soltera no toleraba a los niños y la cocinera apenas fingía dedicación. Dos mujeres jóvenes pautaban su conducta personal por la insensatez. No pudo Tobías aplazar la solución justa y transcurrido un año de aquella situación, se casó con Luciana, contrariando mis caprichos. Si supiese cómo me rebelé. Me asemejaba a una loba herida. Mi ignorancia llegó al extremo de luchar contra la pobrecita, intentando aniquilarla. Entonces Jesús me concedió la visita providencial de mi abuela materna. Desencarnada hacía muchos años, ella se me presentó como quien no deseaba nada, llenándome de sorpresa. Se sentó a mi lado, me apretó contra su pecho, como en otro tiempo, y me preguntó lacrimosa: ¿qué haces, nieta mía? ¿Qué papel es el tuyo en la vida? ¿Eres una leona o un alma consciente de Dios? Pues nuestra hermana Luciana les sirve de madre a tus hijitos. Trabaja como una criada en la casa. Es jardinera de tu jardín, soportando la bilis de tu marido. ¿Y cómo es que no puede asumir el lugar provisional de compañera de luchas al lado de él? Es así como tu corazón agradece los beneficios divinos y remunera a aquellos que le sirven. ¿Quieres una esclava y desprecias a una hermana? Hilda, Hilda, ¿dónde dejas la religión del crucificado que aprendiste? Mi pobre nieta, pobrecita mía. Me abracé anegada en lágrimas a aquella vejecita santa y abandoné el antiguo ambiente doméstico, quedando en compañía de ella para los servicios de nuestro hogar. Desde esa época tuve en Luciana una hija más. Trabajé entonces intensamente. Me consagré al estudio serio, al mejoramiento moral de mí misma. Busqué oportunidades para ayudar a todos sin distinción en nuestro antiguo hogar terrestre. Constituyó Tobías
una nueva familia que pasó a pertenecerme por los sagrados lazos espirituales. Más tarde volvió él, reuniéndose conmigo, acompañado de Luciana, que vino también a reunirse con nosotros para nuestra completa alegría. Esta es, amigo mío, nuestra historia. Entretanto, Luciana tomó la palabra y observó: pero ella no ha dicho cuánto se ha sacrificado enseñándome con ejemplos. ¿Qué dices, hija?, preguntó la señora Hilda, acariciando su mano derecha. Luciana sonrió agregando: gracias a Jesús y a ella, aprendí que hay casamientos por amor, por fraternidad, prueba y deber. Y el día en que Hilda me besó perdonándome, sentí que mi corazón se libraba del monstruo que constituye el celo inferior. El matrimonio espiritual se realiza alma con alma, representando las demás simples conciliaciones, indispensable para la solución de necesidades o procesos rectificadores, aunque todos sean sagrados. Así es que hemos construido nuestro nuevo hogar basado en la legítima fraternidad, agregó el dueño de la casa, aprovechando el ligero silencio que se hiciera. Indagué: ¿cómo se procesa el casamiento aquí? Por combinación vibratoria, aclaró Tobías atentamente, o para ser más explícito, por afinidad máxima o completa. Incapaz de soportar mi curiosidad, olvidé la lección de buen tono e interrogué: pero, ¿cuál es la posición de nuestra hermana Luciana en este caso? Antes que los cónyuges espirituales respondieran, lo hizo la propia interesada explicando: cuando me casé con Tobías, viudo, ya debía estar segura de que, con todas las posibilidades, mi casamiento sería una unión fraternal por encima de todo. Eso fue lo que me costó comprender. Además, es lógico que si los consortes sufren inquietud, desentendimiento y tristeza, es porque se hallan unidos físicamente, pero no integrados en el matrimonio espiritual. Quería preguntar algo más, pero no hallaba palabras que revelasen la ausencia de impertinente indiscreción. La señora Hilda parece que, comprendiendo mi pensamiento, explicó: esté tranquilo, Luciana está en pleno noviazgo espiritual. Su noble compañero de muchas etapas terrestres la precedió hace algunos años, regresando al círculo de la carne. En el próximo año ella seguirá igualmente a su encuentro. Creo que el momento feliz se efectuará en la ciudad de San Pablo. Todos sonreímos alegremente. En ese instante Tobías fue llamado con urgencia para atender un caso grave en las cámaras de rectificación. De ese modo, era preciso concluir la conversación.